Sí, buenos días, amada audiencia. Quiero compartirles en esta mañana un tema de suma importancia bíblica. Eh, Espero que la comunicación, el internet, pues no se nos trabe y usted me pueda escuchar correctamente. Si usted está viendo la señal y, y se está escuchando bien, hágamelo saber para hacer aquí yo algunos ajustes. Pero yo lo invito a que escuche pacientemente todo lo que voy a decir, porque toda la información que voy a decir de principio a fin no voy a estar repitiendo lo mismo, sino simplemente la misma constancia y viendo y viendo aquellas escrituras que están relacionadas con la resurrección, que hablan de la resurrección, especialmente el capítulo 15 de Primera de Corintios. Así que le voy a pedir que si usted está interesado hermano, porque este tema de la resurrección, todo esto de la segunda venida de Cristo, la transformación, el rapto, el arrebatamiento, hay una, como digo yo, una mezcolanza, no sé cómo le dirá usted, eh, de tantas enseñanzas, hermano, que hay el día de hoy acerca de esto. Pero, por eso le digo, preste atención, hermano, preste atención solamente, ¿verdad? Quizás la gran mayoría no va a estar de acuerdo con lo que yo digo o con lo que yo voy a estar enseñando acerca de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección, pero es importante que ponga atención de principio a fin, porque hay quienes me escuchan 5 minutos y como no les gustó lo que empiezan a oír, pues ya no escuchan y se ponen solamente a contender y a insultar. Aquí estamos para honrar la palabra de Dios. Soy cristiano al 100%, nacido de nuevo. Amo al Señor Jesucristo, amo su obra perfecta en mi vida y honro la palabra de Dios. Quizás la única diferencia entre lo que yo digo y los que demás dicen, la única diferencia es que los dos creemos en la misma escritura. Escuche bien, la diferencia entre los que creen como yo, por decir así, pero en este caso me estoy poniendo yo como ejemplo. Yo sé que hay muchos hermanos, pero lo que yo creo y lo que creen los otros cristianos, por ejemplo, ambos, ambos creemos en las escrituras que es palabra de Dios. Ellos la quieren, ellos lo hacen. Y aceptan a Jesucristo como su Salvador, igual que yo. La diferencia está en este punto, hermano, para que usted sepa cuál es la diferencia del hermano Julio y los demás. ¿Tiene el hermano Julio otra Biblia? ¿O qué? No, yo no. Yo siempre, desde que recibí al Señor y tuve mi experiencia en el Señor, vamos a decir, desde el año 1981, aunque ya en el 78 yo había ido a una campaña de G. Ávila y había recibido al Señor, pero por necesidad, no por convicción propia, sino por miedo, etcétera, etcétera. Pero siempre he usado la misma escritura, la Reina Valera de 1960, y muchos la critican, pero créame que si nos vamos a poner a criticar la Biblia, olvídese, hermano, podemos hallar miles de razones por qué criticarla. Entonces, aquí no estamos hablando si la Biblia está bien traducida o mal traducida. Todas las Biblias vienen de la misma fuente, que es de la Vulgata Latina. Entonces, el punto, como le digo, realmente la diferencia no está, como le dije, en las Biblias que yo tenga o la Biblia que yo uso. Yo siempre he usado la misma, hermano. Siempre uso la misma. No necesito, para entender la Biblia, no necesita saber griego. Yo no sé griego, ni hebreo, ni... ¿Cuál es la diferencia? Usted dirá, es que el hermano fue a estudiar y aprendió a saber qué cosas y por eso entiende la Biblia de otra manera. No, yo tengo la misma escritura que usted tiene, la Biblia, ya sea la Reina Valera o la que sea, es igual, diferencia en ciertas palabras, pero es igual. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo creo y lo que cree la mayoría
de personas, porque ambos creemos en la misma escritura. La diferencia está, hermano, oiga bien esto, la diferencia está en que en la misma escritura, por ejemplo, Juan 3:16, entonces esa misma escritura que ellos te citan, yo te la cito, pero yo lo creo tal y como está ahí, ¿verdad? Y los demás lo que hacen es interpretar ese texto. Entonces, por eso dicen que creen en la Biblia. ¿Sí me entiende? Váyame entendiendo entonces, cuando yo le enseño a usted la Biblia, yo entiendo, yo como en este tema que vamos a hablar ahorita de la resurrección, se tiene que analizar todo el panorama. Todo el panorama. Por ejemplo, donde más se habla de este tema de la resurrección es 1 Corintios capítulo 15. Pero para conocer y entender al apóstol, lo que él habla en 1 Corintios capítulo 15, tenemos que entender lo que él ya habló anteriormente para no sacarlo de contexto. Por ejemplo, esta mañana yo le dije a mi hija, dile a tu mami, voy a decirle a tu mami que venga, no le dije, nada más, dile a tu mami que venga, porque le quería decir algo. Entonces viene ella y le dice, mira mami, mi papi dice que dejes de estar haciendo bulla, y porque mira a la niña, y empezó a contarle otro panorama. Entonces, así es como cuando sacamos de contexto algo que está en la Biblia, hermano. Por eso es que todas las religiones del mundo, hermano, los testigos de Jehová, con todo respeto les digo, ellos creen en la Biblia también. Todos creen en la Biblia. O sea, ese no es el punto, es cómo lo interpretas, ¿verdad? Entonces, para nosotros entender, hermano, para nosotros entender la resurrección que está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios, tenemos que entender lo que Pablo enseñó en general, o sea, para poder entender lo que Pablo dice. Es como ayer había un hermano que me estaba juzgando, que me estaba diciendo que yo mezclaba la ley con la gracia o con el nuevo pacto. Entonces le traté de decir, hermano, explícame dónde, corrígeme, dime. Y nunca me dijo nada. A lo mejor dije algo que él lo malinterpretó de esa manera y por eso me acusó que yo así enseño, ¿me entiende? Entonces eso es sacar de contexto a una persona, hermano. Entonces, o alguien imagínese, alguien me escucha a mí 5 minutos, o solo con el título que vio que puse ahí, hermano, en la pantalla, dice, no, este hermano está salido, este hermano es hereje, o este hermano, ¿me entiende? Ya no me escucha, ya no escucha todo lo que uno tiene que decir o hablar. A eso me refiero. Por eso le digo que todos los que me quieran corregir, o los que me quieran atacar, o los que quieran debatir conmigo sanamente, a mí me encanta el debate. A mí no me importa quien sea, hermano, y que esté en contra mía. Eso lo de menos. Yo nunca ataco la carne de nadie. Mire, yo bendigo al Papa. Yo bendigo a Gigi Ávila. Y mire, son gente opuesta. Y bendigo a cualquier hermano, si en mi corazón, en este nuevo pacto y perfecto que está ahora, después del año 70, no podemos ya estar viviendo de acuerdo a la carne, porque en la carne es donde existen todas las enemistades. Ahora vivimos en el espíritu. Amén. Entonces hermano, esa es mi forma de hablar. Entonces yo nunca puedo entrar, hermano, a querer atacar la carne o la persona o alguien, ¿me entiende? No, hermano, eso es carnalidades y es niñerías. Aquí por eso yo invito que siempre que quieran debatir lo hagan sanamente y con la palabra en la mano, ¿me entiende? Para que podamos debatir sanamente. Si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, perfecto, hermano, yo lo bendigo y lo amo, pero no podemos estar hablando tonterías, hermano, envenenando. Eso es de niños y eso es lo que yo no permito. Y a veces, hermano, no quisiera perder el tiempo, créame, enseñándole a niños, a neófitos mañosos, porque está bien ser neófito, pero hay neófitos humildes, hay neófitos sinceros. Con ellos quiero dialogar, con ellos, porque ellos preguntan y pueden a veces contender, pero lo hacen porque quieren conocer más. Pero es diferente a aquel neófito, hermano, amañado en la carne, que solo quiere insultar, que solo quiere pelear.
Yo la verdad que no tengo tiempo. Y les digo, porque algunas personas me dicen, hermano, yo no sé cómo usted tiene la paciencia de aguantar a esa gente, los debería de votar o lo que... La verdad, hermanos, que cuando yo comparto, lo hago con la intención de que alguien, uno solo que entienda, eso ya es bendición. Entonces, con ese motivo es que me expongo a la crítica, a que yo no tengo necesidad, hermano, porque yo puedo estar feliz, gozar la vida, tranquilo, sin complicarme la vida, ya aquel que quiera vivir bajo la ley, aquel que quiera vivir en esclavitud, aquel que se quiera matar en ayunos y oraciones, que lo haga, hermano, si ese es su gusto. Dice que el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria, pero yo le quiero decir, hermano, el motivo que yo comparto. Así que compartamos, hermano, con verdad. Digo, doy esta explicación y me tomé tanto tiempo para dar esta explicación por la sencilla razón, hermanos, de que quisiera que cuando yo entre al tema no tuviera que explicar esto. Amén. Bueno, vamos a empezar, pues ya no vamos a tomar más tiempo sobre la resurrección, de Cristo. ¿Cómo fue? Entonces, hermano, vamos a entrar. Se nos ha enseñado a nosotros a través de la historia, a través del tiempo, hermano, que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Amén. Y yo estoy de acuerdo, y es cierto, hermano, que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero eso es lo que dice la Escritura. Ahora, vamos nosotros, amados hermanos, a entender a qué se refiere. Y para poder entender, ahora le voy a decir algo, quizás esto sea como introducción. Mire, la escritura no se refiere a la resurrección física de Cristo. Corintios, capítulo 15, no está hablando, mis amados hermanos, Primera de Corintios, mis amados hermanos, no se está refiriendo a la resurrección física, que es la que está hablando ahí que se efectuaría. Así que denme un segundito y ahorita que les comparto más. Bueno, amados hermanos, no sé, pero había un poquito de audio allá afuera y quise corregirlo para que quizás usted me pueda escuchar mejor. Quisiera saber, hermanos, si ustedes me están escuchando bien, háganmelo saber, como le dije, espero que así sea. Voy a chequear el audio. Sí, parece que todo está bien. Bueno, entonces, hermano, vamos a empezar a leer la escritura entonces. Y vaya conmigo a Romanos. Fíjese, todo lo que vamos a hablar es lo que Pablo especialmente dijo en cuanto a este tema. Vamos a Romanos capítulo 6. Bueno, le decía Romanos capítulo 6. Dice entonces la palabra de Dios, mis amados hermanos. Romanos capítulo 6. Bueno, nos estamos aquí acoplando. Fíjese la resurrección. No es una prédica, hermano, es la que analicemos realmente qué clase de resurrección está hablando el apóstol Pablo. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, el capítulo 15 de Corintios nos pudiera llevar muchísimos estudios para irlo analizando cuidadosamente, versículo por versículo. Pero yo le quiero dar un panorama de lo que es la resurrección, de lo que se está hablando ahí, que tendría que ser la resurrección. ¿Me entiende? Por eso que hay muchos que te pueden decir, no, es que hay varias resurrecciones, hermano. Déjame decirte que hay solo una resurrección. No hay muchas. Puedes ver muchas en la Biblia, pero es porque si no las analiza uno,
y las tiene uno que poner en el contexto, hermano, de una sola resurrección y no de varias resurrecciones. Amén, porque hay una sola resurrección. Y es la que dice el apóstol Pablo, fíjese, la única y verdadera resurrección es aquella en donde, hermano, todos resucitamos con Cristo. Y cuando le hablo de todos, le estoy hablando de los del viejo pacto y los del nuevo y eterno pacto, y que siempre de todas las edades, porque solo hubo una resurrección. Por eso decía el apóstol Pablo que en Cristo fueron reunidas todas las cosas. Empiece con eso. En Cristo se reunió todo. Todo fue reunido en Cristo, mi amado hermano. Entonces entienda usted. Entonces usted puede decir, pero Noé resucitó, o Matusalén, o bueno, usted puede poner. No, mis amados hermanos, no está hablando de la resurrección única que fue en Cristo Jesús. Entonces vaya manteniendo eso en mente, que solo hay una resurrección. No hay dos resurrecciones. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano, en Romanos 6. Dice, verso 3, voy a leer en adelante. O no sabéis, dice Pablo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En primer lugar, hermano, aquí también hay quienes se prestan a pensar que está hablando del bautismo en agua. No, del bautismo hay un solo bautismo también, y no es el del agua, y no hay varios bautismos. El único bautismo en el nuevo pacto, oiga bien esto, en el nuevo pacto, porque algo que yo siempre quisiera, hermano, que todos entendieran, es que este pacto es 100% espiritual. El que te mezcla, el que habla de gracia y te habla de la carne, está hablando del pacto viejo. El que está esperando una resurrección física, está mezclando ley y gracia. El nuevo pacto con el viejo pacto, lo está mezclando. ¿Sí me entiendes, amado hermano? O sea, eso es muy importante. Tú vas a oír a muchos que te hablan, no, que estamos perfectos en Cristo, pero están esperando la resurrección de su carne. ¿Cómo es eso? Entonces no están perfectos. Porque si tú estás esperando algo, es que todavía no estás perfecto. ¿Me entiendes? Por eso es que este evangelio es maravilloso y no cualquiera te lo ha predicado. Nadie, no todos te lo predican. Tú estás perfecto, por eso que aquí nosotros enseñamos, hermano, consumado, es que estamos perfectos. Y a lo perfecto no hay que añadirle nada, porque si tienes que añadirle algo, entonces no estás perfecto. Entonces aquellos que dicen, estamos bendecidos, hermano, bendecido, hermano, pero todavía está esperando la resurrección de su carne, pues ese no está perfecto, porque está esperando algo. Y yo le respeto. No se me altere ni se me ponga brusco. Está bien. Si usted quiere seguir esperando la resurrección de su carne, sígala esperando. No hay problema. Pero también respéteme lo que yo estoy creyendo y viendo en la palabra de Dios. Porque este es un reino espiritual 100% y nadie me lo puede negar. Porque hay infinidad de escritura. Porque la palabra de Dios dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu. Y cuando el Señor vino, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, el Cristo vino a darnos vida, pero vida en el Espíritu. Vino a unificarnos, vino a reconciliarnos. Entonces, hermano, vamos a seguir entendiendo esta parte de la Escritura. Entonces dice, cuando habla del bautismo, está hablando de que en Cristo Jesús, oiga bien, en la muerte de Cristo. Bautismo quiere decir que quedemos cubiertos, sumergidos. Entonces en el bautismo de Cristo de la cruz, a ese se refiere el apóstol Pablo, por eso hay que leer el contexto. No solo te quedes con este texto, hay que leer el contexto. En el bautismo de Cristo fuimos todos bautizados en esa muerte. Amén. No es agua, no es cuando te bautizas. Hay hermanos que me preguntan, hermano, yo ya acepté a Cristo, pero necesito bautizarme para ser salvo completamente. Eso es mentira. Eso es lo que te han dicho a ti. Pero es que Pedro bautizaba
ese es otro tema, ¿por qué Pedro bautizaba? Pedro bautizaba, hermano, porque él no conocía el nuevo pacto. Porque cuando él venía de la ley y él siguió enseñando a Cristo, pero el Cristo de la ley, el Jesús bajo la ley. Pero ese es otro tema. Yo no quiero que se salga de este tema que estamos hablando, la resurrección. Entonces, note lo que le estoy diciendo, hermano, que el bautismo que está hablando el apóstol Pablo aquí, en el libro de Romanos, no es el bautismo en agua, es el bautismo en Cristo. ¿Y cuál es el bautismo en Cristo? Note lo que digo. No, escuche, por eso le digo, hermano, no me vaya a escuchar 5 minutos y después, porque hay mucha información que yo voy a estar dando. Por eso le digo que en ese bautismo de la muerte de Cristo, note bien eso, por eso dice, o no sabéis, porque hay quienes no saben, pero ahora ya lo sabe, o no sabéis que todos, o sea, todos, no es unos cuantos, todos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, fíjense, note lo que está en pasado, en la cruz. Ahora, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, vamos empezando a analizar ese. Porque si fuimos, fíjese, oiga, porque si fuimos, está hablando de pasado. Del pasado, hermano. Eso fue lo que pasó. Es que por eso es que es tan importante entender a Pablo. Ay, hermano, es tan importante. Muchos hablan de Pablo y que Pablo aquí, y no saben realmente lo que Pablo enseñaba. Pablo enseñaba, hermano, fíjate, te lo voy a poner así crudo y rápido. Pablo enseñaba que la obra de Cristo en la cruz fue perfecta, pero que tenía un periodo para que fuera perfeccionada y que ese periodo duraría 40 años o una generación. Por eso es que lo que Cristo hizo en la cruz no fue perfeccionado hasta el año 70, cuando Dios eliminó totalmente el viejo pacto. Porque mientras el viejo pacto estuviera presente, no podía valorizarse lo que Cristo hizo en la cruz. ¡Wow! Pero ¿por qué Pablo dijo, que ya como estamos leyendo ahorita, que fuimos sepultados juntamente? Porque el apóstol Pablo, hermano, dio por hecho que eso ya estaba finiquitado, porque confiaba, esa era su confianza, que tenía plena confianza en lo que Cristo había empezado en la cruz, la perfeccionaría cuando Cristo regresara. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de las Escrituras, note bien esto, tenemos que tener en mente todo esto que yo le estoy enseñando. Por eso Pablo dice que, Pablo enseñó, por ejemplo, Romanos, que estamos hablando de Romanos, capítulo 8, versículo 29, usted lee ahí, donde dice que ya Cristo nos justificó y nos glorificó y nos santificó. O sea, Pablo daba por hecho, hermano. ¿Me entiende? Pero Pablo, por eso que aparentemente se contradecía, se puede decir algunos, por eso que muchos sacan a Pablo de contexto. Ah, sí, aquí dice esto, pero aquí dice esto también. No. Es que hay que entender por qué Pablo decía que nos glorificó, pero también decía que nos tendría que perfeccionar cuando Cristo regresara. Hermano, el que no entiende esta verdad, es que eso es lo difícil, hermano, de entender. Y hay muchos que como tienen el cassette viejo de la tradición, que a nadie le han enseñado estas cosas, hermano, pues oyen esto y dicen, este hermano está más loco que un loco. Y ustedes han visto todo lo que me dicen y me tiran, pero es porque no entienden. Porque aquí entonces el loco sería Pablo, porque Pablo era el que enseñaba así. Yo solo le estoy transmitiendo lo que él enseñó. Por eso es que Pablo dice en la carta a los hebreos que seguían practicando la ley, porque la ley estaba vigente para ellos todavía, para los hermanos todavía estaba vigente la ley, ya no se diga para los fariseos. Pero usted nota que en Hebreos capítulo 8:13 el apóstol Pablo dice, al decir nuevo,
ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Entonces quiere decir que en el momento que el apóstol Pablo dice está próximo a desaparecer, no había desaparecido el viejo pacto todavía. Yo no estoy interpretando la Biblia, hermano. Es lo que Pablo escribió. Por eso el que no entiende lo que Pablo decía, hermano, se confunde y se sacan. Hermano, mire, usted mezcla todas las escrituras. Hermano, usted va a salir con su propia teoría. Por eso es que hay más de 40,000 sectas o religiones cristianas sacadas de la Biblia. ¿Por qué cree que hay tantas? Porque cada quien viene con su revelación. Cada quien de esa confusión saca una confusión. Esa es la Babilonia. Esos son los que están en Babilonia, la Babilonia moderna. Porque la Babilonia bíblica ya se acabó. Era Jerusalén del primer siglo. Pero ese sistema babilónico está en muchos, en la mente de ellos, porque están en confusión. Babilonia quiere decir confusión. Hay una confusión, hay una Babilonia, hay una confusión el día de hoy. Porque no se entiende esto que les estoy explicando. Por eso es que, note que cuando Pablo está hablando en 1 Corintios de la resurrección, no está hablando de la resurrección física. Porque le voy a decir una cosa. Esto es muy importante. Sí es cierto que el cuerpo físico de Cristo resucitó. Nadie lo está negando, hermano. Pero la Biblia no habla que esa es la resurrección que nos salva a nosotros. La que dice, la resurrección dice que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Que lo pone en futuro. Es por la sencilla razón que ya le expliqué, que Pablo se está refiriendo a la resurrección por ejemplo, la resurrección que habla muchas veces, pero que lo explica aquí en Romanos 6, a esa resurrección, a la resurrección espiritual. Que Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, pero no el físico. El cuerpo glorificado de Cristo que hablan las Escrituras no se está refiriendo al cuerpo físico. Porque el cuerpo físico que Él resucitó también, porque Él dijo, yo tengo poder para dar este cuerpo y volverlo a tomar. ¿Sí me entiende? O sea, por eso que cuando Cristo resucitó con el mismo cuerpo físico. Oiga, o sea, Cristo resucitó con dos cuerpos, por decirle así, para que me vaya entendiendo. Él resucitó con su cuerpo físico para dar testimonio de que Él había resucitado. Pero, hermano, en el mundo espiritual, el Señor resucitó con un cuerpo glorioso. Tenía ese cuerpo tanto poder, hermano, que fue glorificado en el espíritu, vivificado, muerto en la carne. Porque le voy a decir, hermano, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo, hermano, ese murió, ese fue crucificado. Por eso es que cuando Cristo resucitó no hizo nada extraordinario que Él no haya hecho cuando Él estaba en vida. ¿Sí me entiende? Ojo, note eso. Cristo no hizo nada extraordinario después de su resurrección física, que se manifestó, que lo vieron. No, Él no hizo nada extraordinario que Él no podía hacer antes de su muerte. El Señor, fíjese, podía parar el mar, tenía poder sobre la naturaleza. El Señor podía convertir unos pescadillos, fíjese, unos pescaditos así, una comida para una persona, 2 personas, tenía el poder de convertirla en miles. El Señor tenía poder, imagínense, para resucitar el cuerpo que ya estaba, hermano, podrido de Lázaro. Tenía Él ese poder para resucitar ese cuerpo, para dar vida, para decir levántate, para sanar, para hacer todo. ¿Usted cree que Él no tenía poder para resucitar su propio cuerpo? Óigame, hermano, ¿en dónde estamos? Entonces usted tiene que entender que el cuerpo glorioso de Cristo no se está refiriendo al físico, sino al glorificado, al que Él alcanzó al encarnarse. Cristo se encarnó, pero no le vamos a dar la gloria a esa carne, sino que Él como Dios tomó un cuerpo humano.
Y él como en esa condición, hermano, de estar en un cuerpo humano, venció. Todas las tentaciones las venció. ¿Me está entendiendo? Él venció todo eso. Por eso es que a él se le glorificó, porque él venció. Ese es el cuerpo, y el que se levantó, hermano, de entre los muertos, es ese espíritu glorificado. Por eso es que usted nota que cuando Pablo explica en Romanos 6, que dice que nosotros así en la carne hemos sido muertos, juntamente con Cristo, pero que juntamente con Él, en su espíritu fuimos, hermano, resucitados. Porque no está hablando. Y usted, mire, le voy a seguir leyendo. Usted puede leer más del capítulo 6 que estaba leyendo de Romanos. Verso 6 dice, sabiendo esto, oiga hermano, sabiendo esto, a ver cuántos lo saben, digan amén, Abba Padre, como quiera decir, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí me entiende? Entonces, sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre, igual que el de Cristo, su cuerpo fue crucificado y fue destruido, también el de nosotros. Ahí terminó. Ya Dios no está tratando con ese cuerpo que ya Cristo destruyó y separó, sino ahora es el cuerpo glorificado. Pero, aquí está el punto, en donde no se entiende, o donde muchos no entienden, que ese cuerpo glorificado estaba pendiente. ¿Sí me entiende? Por eso dice, lo que Él empezó en la cruz, lo perfeccionaría cuando Él regresara. Mientras el viejo pacto no fuera removido totalmente, no se te podía, hermano, no se te podía dar la herencia totalmente. Por eso se daba el Espíritu como garantía, como garante, hasta que recibieras tu cuerpo glorificado, que era cuando Cristo regresaría y quitaría el viejo pacto. Por eso es que cuando uno lee las Escrituras, hermano, se pueden dar unas confundidas. Y se han dado las confundidas, hermano, que usted sabe, la Biblia pone locos a muchos. Pero es porque el Espíritu no los guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que un ministro competente del Espíritu tiene que tener la mentalidad de Cristo, la mentalidad del apóstol Pablo. Por eso el Señor dijo que regresaría en vida de aquella generación. Tenía que regresar en vida de aquella generación. ¿Por qué? Por eso dijo, todo ojo lo verá de los que lo traspasaron. De los que lo traspasaron. O sea, no era para nosotros. Por eso es que si nosotros estamos esperando a que Cristo venga, entonces no hay salvación todavía. Eso es cierto. Si Cristo no ha vuelto, hermano, no somos salvos todavía. Porque Pablo lo certificó, pero en base a una fe de espera, de esperanza. Por eso decía que la fe era, hermano, la fe era la constancia, hermano, de algo que no se miraba. Esa era la fe que ellos tenían, era una fe de espera, pero una convicción que ellos tenían. Usted puede leer el capítulo 11. Entonces, eso era la fe. Ellos esperaban eso. Nosotros, nuestra fe, la de hoy, la después del rapto, nosotros estamos después del rapto, pues así lo entiende, después del arrebatamiento, ya nosotros esa etapa ya pasó, si así lo quiere usted entender, eso ya pasó, esa transformación ya pasó, nosotros estamos después. Por eso es que nosotros, hermano, nosotros ya tenemos garantizado, o ya está nuestro espíritu glorificado, ya tenemos ese cuerpo glorioso. Lo único es que este cascarón físico deje de existir. Cuando usted se termine, hermano, el cuerpo glorioso, su vestido celestial ya está. ¿Sí me entiende? Ya está. Antes todavía ya estaba, pero estaba en proceso. Estaba en proceso, hermano. Estaba en proceso de veremos.
El apóstol, por eso es que muchos se burlaban y se empezaron a apartar del evangelio en esos días, hermano, porque decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué, hermano? Porque la perfección sería completada en vida de ellos. Ok, sigamos con el punto de la resurrección. Espero que ya para ahora ya me esté usted captando. Que Cristo resucitó con un cuerpo físico, pero ese no es el cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso es el que Él recibió cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó. Ese es el cuerpo glorioso y glorificado que todos nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ese vestido está, la gloria de ese vestido, hermano, y usted póngale todo lo que a mí me faltan palabras para expresarlo y hablar de estas cosas, estas maravillas, pero es la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Imagínate el vestido que tú tienes, ese es un simbolismo, no es un vestido así que te van a poner un traje de sacerdote, de sumo sacerdote, con muchas perlas y diamantes y que vas a brillar. No se está hablando de eso, está hablando algo que nosotros todavía, hermano, por fe, con los ojos del Espíritu, lo alcanzamos ahí a ver, hermano, pero su realidad es que es la gloria de Dios. Porque nosotros somos la gloria de Dios, estamos vestidos de la gloria de Dios. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo, pero no está hablando, hermano, del cuerpo físico. Está hablando del cuerpo espiritual. Porque somos uno con Dios, pero en el espíritu. Entonces de esa resurrección está hablando el apóstol Pablo. Por eso es que en este pacto, hermano, ya Dios solo te ve en el espíritu. Entonces, ¿Dios para qué va a venir a resucitar tu cuerpo físico? Si Él ya lo destruyó, Él ya lo mandó, ya lo desechó. Si Él no está tratando con eso, Dios está tratando con tu espíritu. Entonces, hermano, tienes que entender el proceso que estos hermanos estuvieron y dónde tú estás parado el día de hoy. Padre. Entonces, mire, leamos, hermano, Romanos 7. Y usted puede seguir leyendo lo que le estoy diciendo, pero ya le leí que dice ahí, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No está hablando de esa resurrección, porque esa no es la resurrección, hermano. Porque si fuera así, entonces a Cristo le tendrían que dar otro cuerpo glorioso todavía, el de su carne. Y no está hablando de eso. Por eso que juntamente, dice, juntamente con Él resucitamos. Y resucitamos con un cuerpo glorioso. Pero estaba pendiente. Estaba pendiente. Pero por fe, en la palabra de Cristo, sabía que eso era hecho. Por eso la inminencia de la venida, de la segunda venida de Cristo, de la parucía, para los de aquella generación, hermano, era pronto. Tenía que ser en ese entonces. Por eso que la convicción, hermano, fue cuando el Señor regresó. Y fíjense que el apóstol Pablo no lo vio. Fíjense que el apóstol Pablo no vio, hermano, porque Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo enseñó que todo lo viejo había pasado. Todo lo de Moisés había caducado. Pero aquellos que se dejaban ver por la vista decían, Pablo, tú estás loco. Nada ha cambiado, todo sigue igual. ¿Cómo es que estamos en una nueva Jerusalén? ¿Cómo es que estamos en un nuevo pacto? ¿Cómo es que está esto? A Pablo lo cuestionaban y lo cuestionaban los judíos, los religiosos y los cristianos. Pero fíjese, el Señor vino a remover en el año 70, en aquella misma generación de aquellos que lo asesinaron, vino a remover todo eso viejo, destruyendo al sacerdocio, destruyendo toda esa jerarquía corrupta que había, destruyendo ese templo que no quedó piedra sobre piedra. Todo lo que Pablo había predicado, hermano, no lo alcanzó a ver. Por eso que usted dice, hermano, pero ¿por qué no tenemos escrito que eso ya pasó? Pues ya te expliqué una razón. El apóstol Pablo, el escritor de los gentiles, murió antes de que sucediera esto, lo que él había dicho, que el Señor vendría en breve, porque él sabía que era en vida de ellos que tenía que darse. No era en ninguna otra generación, era en vida de ellos. Por eso es, hermano, que el Espíritu, eso es lo tremendo de este pacto en el que estamos, hermano. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si tú quieres Biblia para que te compruebe, eso es demasiado, porque ya con lo que escribió Pablo debe ser suficiente para que lo creas. Y si no lo crees, hermano, es porque no te está guiando el Espíritu Santo.
porque es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el cambio, la transformación de todas las cosas, hermano, por eso es de que comprendo a muchos hermanos, y estoy hablando de los hermanos que predican gracia, que predican el nuevo pacto. Y esto es algo que puede ayudar a mi hermano Aldo, que con todo amor se lo digo, es un excelente hermano. Yo hacía lo mismo, hermano, y hermanos que predican gracia, que muchos ministros que predican gracia al día de hoy, yo hacía lo mismo. ¿Sabe qué hacía yo? Me esforzaba, porque hermano, yo empecé a predicar el nuevo pacto desde muchos años atrás. La profecía cumplida o preterismo, escatología realizada, la aprendí. Bueno, no es que la haya aprendido, porque miren, en el año 1993, pero miren, yo ya predicaba el nuevo pacto de gracia, pero ¿sabe cómo? Yo todo lo resumía a la cruz, como hacen muchos hermanos. Lo resumía que todo ahí había pasado y ahí se había acabado todo. Y eso me enseñaba, pero me topaba con la segunda venida de Cristo y me topaba con el Apocalipsis y me topaba con ciertas, hermano, escrituras. Y ahí era que me faltaba, hermano, engranar, pero yo trataba de enseñar lo consumado, pero basado en la cruz. Y no es así, mis amados hermanos. Cuando aprendí, hermano, cuando el Señor, porque ya, como le digo, yo ya estaba predicando el consumado, pero sin entender la escatología realizada, que ya otros hermanos la habían entendido. Yo pensaba que... entonces, cuando yo escuché, fíjese, cuando yo escuché a un hermano, un americano, porque esto de la escatología realizada o preterismo, como usted le quiera llamar, le voy a decir una cosa, son hermanos. Los americanos ya van muchísimo avanzado, hermano, y esto viene de Europa, ha habido una línea de buenos teólogos que tienen esta enseñanza, pero los han ignorado, el sistema religioso los ha ignorado. Pero bueno, el punto es que yo, cuando escuché a un hermano americano hablar de Mateo 24 cumplido y trazado correctamente, dije, ay, bendito sea Dios. Ese era el poquito que me faltaba para entender verdaderamente el consumado. Por eso no lo rechacé, porque ya el Señor me había preparado por años, hermano, para recibir el consejo total. Y desde ahí, hermano, pues con mayor razón, si yo ya predicaba el nuevo pacto antes del año 1993, con mayor razón lo iba a predicar después, ¿no creen? Pues eso vino a empoderarme como un ministro competente del nuevo pacto, como el Señor lo está haciendo con muchos ministros el día de hoy, que están predicando gracia, pero sin entender la escatología realizada, sin entender que duró 40 años para que lo que empezó en la cruz quedara perfeccionada en el año 70. Yo no estoy diciendo, es que aquí es un jueguito de palabras. Yo no estoy diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no fue perfecto. Fue perfecto, pero no se efectuó esa perfección hasta 40 años después. Por eso es que Pablo hablaba que habían enemigos pendientes, que Cristo ya reinaba, pero que habían enemigos pendientes por destruir. A eso se refiere, a que aquel sistema no había sido erradicado totalmente. Por eso le compartí a usted Hebreos capítulo 8 y el versículo 13, donde dice que el viejo pacto aún no estaba pronto a desaparecer. O sea, en la cruz fue decretado obsoleto, en la cruz, pero duró 40 años para que aquel decreto fuera efectuado. Por ejemplo, cuando a un convicto lo mandan y va a la corte, ¿verdad? Y es hallado culpable y es sentenciado a la silla eléctrica, a la silla eléctrica, ¿verdad? Pero a veces dura 7 años, 8 años, 10 años, a veces hay apelaciones y hacen todo lo que hagan la oposición. Pero cuando se cumplen esos 8 años de prórroga para que se efectúe la sentencia, se efectúe el dictamen, ya se dio, hermano, en la cruz se dijo, ley, dejaste de ser. Entonces lo que hizo Pablo fue confesar eso. Pablo dijo,
el fin de la ley es Cristo, y Pablo estaba en la razón. Pero también Pablo dice que la ley no había dejado de ser. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué? Porque aunque ya estaba sentenciado a muerte el viejo pacto, Israel, el sistema viejo, ya estaba, hermano. Pablo dio por cierto eso, esa era su confianza que él tenía, esa era su fe. Ahora, la fe de nosotros ya no es la misma fe de Pablo de espera, porque ahora nosotros, imagínense nosotros, hermano, con mayor razón, que sabemos que en el año 70 el Señor destruyó el sistema antiguo, visible, visible, por eso le dijo el Señor al sumo sacerdote, y tú serás testigo de estas cosas, viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria. Y para la nación de Israel, el Señor no venía con buenas noticias. El Señor venía a destruir ese viejo pacto para que lo que Él había empezado en la cruz, hermano, mire, fluyera y quedara en perfección. Por eso a veces digo yo el nuevo pacto pleno. Ustedes me han oído mucho que digo el nuevo pacto pleno, porque antes del año 70 no estaba en plenitud. ¿Sí me entiende? Porque habían dos siglos peleando. El siglo venidero era el nuevo pacto. Empezó en la cruz, pero había oposición porque el siglo viejo estaba todavía ahí, y entonces había un choque. ¿Me entiende? Por eso Pablo decía, usted ve que lee Gálatas, que Pablo dice, Cristo nos libró del presente siglo malo. Quiere decir que Pablo estaba vivía en libertad estando en un siglo malo. Ahora nosotros podemos decir que estamos libres y en el siglo, bueno, ya no es venidero, sino ahora el siglo venidero es el nuevo pacto. Ahora está pleno porque ya no hay enemigos. Bueno, los únicos enemigos que hay son esos que se oponen y todo eso, pero legalmente los enemigos que habla el Señor eran aquellos enemigos que no quisieron que Cristo reinara. Por eso Él dice que cuando Él iba a venir, los iba a venir a destruir y darle la viña a otros. Eso pasó en el año 70. Aunque en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender. Porque los hermanos que predican que en la cruz Cristo nos salvó, nos perfeccionó y todo, están en la verdad. Y yo eso he predicado, yo lo prediqué mucho. Pero este detalle no te debe faltar, porque vas a encontrar escrituras que los que no tienen este entendimiento las van a usar para decir, pero Pablo dijo que no era perfecto. ¿Sí me entiendes? Pues Pablo en otros dijo, nosotros los perfectos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Por qué dices Pablo que Pablo decía, estoy perfecto? Pero dice que todavía no lo había alcanzado. Todavía no éramos perfectos. Entonces, en ese tiempo de él solamente el que tenía la enseñanza del apóstol Pablo, la que estaba empapado de la enseñanza del apóstol Pablo, podía entender lo que Pablo estaba escribiendo. Por eso dice Pedro que los indoctos torcían lo que Pablo decía. Igual hoy en día hay mucho indocto predicando y enseñando la Biblia que tuercen las escrituras porque no las entienden. Y como esto que estoy enseñando es un duro golpe al sistema religioso, hermano, que ha enseñado de una manera diferente, amén, porque ha sacado de contexto totalmente a Pablo. Imagínense, hermano, la mayoría no predica gracia. Imagínense, si los que predican gracia están mal, ¿qué serán los que no predican gracia? Los que se conocen como los legalistas. Ya no se digan, hermano, los mesiánicos y toda esa línea. Esos están más atrasados que otra cosa, hermano, porque ellos quieren instaurar el viejo pacto. O sea, que esos hermanos ni hablar de ellos el día de hoy. Pero usted que es entendido, me está entendiendo. Bueno, fíjese, qué linda está esta enseñanza, ¿verdad? Yo me gozo, mi espíritu rebosa porque yo lo veo, hermano, como un río, esos ríos cristalinos hermosos que nos enamora, que quiere tirarse a nadar ahí y meterse a bañar en esas aguas. Aquel que hay unas roquitas ahí, una cascada, hermano, unos arbolitos preciosos por acá y por allá y se ven las aguas cristalinas hermosas y que usted se quiere aventar ahí. Eso es, hermano, lo que te estoy hablando. Esa palabra es la que llena. Esa palabra es la del Espíritu, donde fluyen ríos de agua viva. Cuando caes y entras, hermano, en esta dimensión del entendimiento del Espíritu. Porque este reino es del Espíritu. Ahora, note lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, y lo va a hacer el versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis
de otro, del que resucitó de los muertos. Amén. Entonces, Pablo no está hablando de que resucitó de los muertos físico. Porque está diciendo, no, es el que resucitó de los muertos, el que se apareció. No, Pablo está hablando del Cristo glorioso, del Cristo glorificado. De ese está hablando. Porque recuerda, Cristo dijo, yo tengo poder, y fíjese, y eso lo dijo él antes de morir físicamente. Yo tengo poder para dar mi vida, el Señor se podía transformar en una piedra, el Señor se podía transformar en un árbol, en cualquier cosa. Él tenía ese poder. ¿No ve que cuando una vez, hermano, se acuerda usted cuando él entró a una sinagoga y empezó a hablar de Isaías, el pasaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar sanidad, y él empezó a hablar y dijo, esto se ha cumplido. ¿Qué hicieron los religiosos? Dice que quisieron tirarlo en un despeñadero. ¿Sí me entienden, hermano? Quisieron tirarlo en un despeñadero a él. Pero como no era la hora todavía, entonces él se desapareció en medio de ellos. Imagínense, el Señor se podía... Entonces cuando habla de su resurrección, que atravesó una pared, oigan, hermano, si él lo podía hacer antes de morir, él podía atravesar paredes también. Y no solo eso, sino muchas cosas más. Entonces, la resurrección de Cristo, por eso dice ahí, que el cuerpo de Cristo, el cuerpo físico, fue crucificado, fue destruido. Entonces, que Él resucitó con un cuerpo glorioso, glorificado. Ese es el que somos iguales, idénticos nosotros, hermano. Ahora, mire, lea también, entonces por eso, para que seamos de otro. Como ya se me está acabando el tiempo, y esto puede ir para largo, también Pablo dice, hermano, en 2 de Corintios, fíjese, Corintios, y el capítulo 15 no puede estar hablando de otra cosa. Pablo no puede estarse, como le dije, contradiciendo. Por eso que muchos se contradicen. Yo veo a muchos, hermanos, que dicen que son de gracia, son ministros de la gracia. Y te hablan, soy santo, soy perfecto, estoy glorificado con Cristo, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, pero estoy esperando mi cuerpo físico que sea transformado. Entonces, hermanos, ellos no han entendido todavía. Ellos no han entendido todavía. No es así. Ellos están en camino, ya van por buen camino. Entonces, cuando se explica esto, ellos no lo deben rechazar, porque esto solo viene a afirmar lo que pasó en la cruz. Hermano, cuando nosotros enseñamos esto, estamos confirmando para que no haya ninguna escritura suelta que los opositores usen. Por eso que yo siempre he dicho, yo invito a todos. Cuando doy mis enseñanzas, le digo, si yo estoy mal, ándale, debátame, enséñame, instrúyame, pero con la Biblia en la mano. Con Biblia en mano, como yo te estoy enseñando. Debátame y instrúyeme si estoy equivocado. Pero no acusar. Y usted sabe que la mayoría, por decir todos, nunca un teólogo serio, neutral, se va a poner a decir todo lo que estas personas dicen de mí. Porque estas personas, hermano, no tienen ni educación. Yo creo que ni a la primaria, bueno. Hermanos, amén. Y aparte de eso, la educación no solo es ir a la escuela. La educación es la que uno trae, los principios que uno trae a veces desde su casa. Y parece que estas personas no traen principios de educación en su casa, por eso hablan así. Bueno, por eso le digo, hermano, cuando estamos hablando de la Biblia, hay que hablar correctamente. Entonces espero que todos los teólogos, todos los que se dicen teólogos, todos los que realmente estudian la Escritura, hermano, empiecen a renovar la mente. Porque le voy a decir, si el Señor te dio letra, ahora deja que la revelación y el entendimiento entren a tu mente. El Señor le dio mucha letra al apóstol Pablo, pero no tenía revelación, no tenía este entendimiento. Así que la letra no te va a dar este entendimiento, es Dios. Pero si tienes letra, ahora deja entrar esta revelación y este entendimiento a tu mente y verás que Dios te va a usar poderosamente en esta generación y las que vienen, para que sembremos lo nuevo y erradicamos, hermano, toda esta mala enseñanza que le ha hecho tanto daño a la iglesia y nos tiene pero bien atrasados. Amén. Entonces, porque hermano, mire, si queremos expandir el reino, pero no lo expandimos primeramente en nosotros, hay muchos también que predican el reino, hermano. Y que el reino, usted ha oído muchos que hablan el reino y que el reino y que el reino, y no entienden nada de esto. Entonces, se están adelantando, quieren el reino por fuera, pero no lo han entendido por dentro primero. ¿Sí me entiende, hermano?
Primeramente dice buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Fíjese, otra cosa muy importante, el apóstol Pablo, mismo en Corintios, dice, fíjese, no me he metido ni en el capítulo 15 de 1 Corintios todavía, hermano. Y en Corintios sería que vamos por versículo para entenderlo. Pero le estoy dando, hermano, un resumen a todos ustedes para que ustedes puedan captar la idea. Amén. Denme unos 5 o 10 minutos a lo más y yo voy a ir finalizando. Porque no voy a poder darle todo el paquete porque después seguirá la continuación y seguiremos hablando de estas cosas, hermano. Pero cada enseñanza que les comparto, hermano, ustedes díganme qué no entendieron, qué dije mal. Yo tal vez no lo expliqué bien, se los explico. Pero absorbe todo lo que en tu mente, hermano, renueva la mente, todo lo posible, para que puedas ir entendiendo el panorama. Si no escuchas bien, no lo entiendes una vez, vuelve a escucharlo, hermano. Esto es muy importante porque aquí, en lo que te estoy diciendo yo, hermano, estas no son predicaciones, porque predicaciones pues hay 1,000,000. Pero la enseñanza, hermano, y especialmente la enseñanza correcta, eso, hermano, no tiene valor. Y eso es lo que te estoy compartiendo. Yo te estoy dando el corazón de Dios, la mente de Cristo, te estoy predicando ahorita. Por eso soy un ministro competente, porque ya no hablo yo. Ya no soy Julio. Es Dios que está enseñando a través de mí, pero es Dios mismo que está enseñando. Como dice Jeremías, que así sería el nuevo pacto. Dios mismo les instruirá y les enseñará. Por eso dice Pablo, el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios, el mismo Espíritu, viene, dice, a tu espíritu, a revelarte, a instruirte, a iluminarte, dice, lo que ya Dios te dio. Amén. Lo que ya Dios te dio. Aunque ya expliqué, para ellos, por fe, tenían que recibir lo que ya estaba hecho. Pero había un proceso que tenía que cumplirse, hermano. Ahora para nosotros, ya no estamos en el proceso. Nosotros estamos en la plenitud, pero del nuevo pacto. Porque ya expliqué que la plenitud fuera del nuevo pacto es herejía. Eso no tiene. Yo ya expliqué eso y lo estaba explicando y ya me recibí ahí algunas dulzuras. Pero bueno, el punto es que la plenitud, cuando hablamos de plenitud quiere decir cuando ya no hay enemigos. Porque no puedes estar pleno o perfecto. Si tú estás en un reino, pero tienes enemigos, ¿verdad? Que todavía no hay perfección, no está todo bien, porque todavía hay enemigos. Así estaba de la cruz al año 70, no estaba perfecto porque habían enemigos. Habían burladores, como dice Pablo. Pero en el año 70 el Señor eliminó a todos esos enemigos y a todos esos burladores. Quedaron eliminados, hermano, quedaron. Si Pablo hubiera estado en vida, hubiera escrito una carta, hubiera dicho, se los dije. ¿Qué les decía yo? ¿Verdad? Pero el Señor duró 40 años, tuvo paciencia. Así como el Señor tuvo paciencia para llevar a aquel pueblo por 40 años en el desierto, para entrarlo a la tierra prometida. Así el Señor, por eso decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no es para nosotros, pero usted sabe, aquellos que sacan textos fuera de contexto les citan eso y le van a empezar a decir, ya ven, hermanos, no importa que estés pasando el día de hoy, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Hermano, ese es el evangelio, ese no es evangelio, ni es cristianismo, hermano. Ese es un híbrido, es algo anormal. Ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo es lo que te estoy predicando. Y no me digas, porque hay unos que dicen, ay, hermano, tú quieres tener la verdad y nosotros no. No, estoy hablando que estoy hablando que la Biblia es lo que enseña, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice también, en Corintios, el mismo Corintios, que se une Corintios 4, dice el apóstol Pablo, si a Cristo conocimos, según la carne, ya no se conoce así. Entonces, hermano, ¿y cómo quiénes los habían visto? Pues lo habían visto muchos resucitados, 500 o lo que sea, pero el apóstol no está hablando, ahí está la confusión, que muchos piensan que está hablando de esa resurrección. Y la que Pablo está hablando es la resurrección en el Espíritu, como dice en Pedro también, pero eso lo vamos a dejar para otro día, no quiero dar más escritura. Es la resurrección que nos incumbe y en la cual nosotros fuimos bautizados. No es el bautismo en la carne.
para que tu cuerpo físico sea glorificado. Ese no tiene herencia. Por eso cuando habla de las dos Jerusalenes, la Jerusalén que estaba en aquel entonces y la Jerusalén celestial, Pablo dice, somos de la celestial, la espiritual, porque la carne no tenía parte. Si no hubiera dicho Pablo, bueno, pues vamos a juntar a la carnal con la espiritual. Eso es lo que muchos enseñan, esa es la mezcla. Esas son las mezclas que muchos no se dan cuenta, y estoy hablando de aquellos que predican gracia, ya no se digan los demás. Tú no puedes estar mezclando carne, porque mira, en el mismo capítulo de Corintios, el resumen de Pablo de todo lo que dice, porque es un capítulo largo, 1 Corintios, capítulo 15, ¿verdad que sí? Cuando habla de la resurrección, ¿qué es lo que viene resumiendo él? Que carne y sangre no heredan el reino de Dios. Entonces no está hablando de ninguna transformación en la carne. Lo que estaba pendiente, la transformación que estaba pendiente en 1 Corintios capítulo 15, era la misma de la cruz, hace 30, 40 años cuando se escribe esto, de esa resurrección, porque estaba pendiente, pero Pablo ya la daba por hecho. ¿Sí me está entendiendo, hermano? No creo que no me entienda. Puede decir que estoy loco o que esa es una interpretación mía, lo puede decir, pero que se lo estoy diciendo claro, y lo puede tomar como teoría, como quiera tomarlo, pero ahí está la escritura. ¿Por qué? Porque Pablo por eso dice en Efesios, y estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso es lo que muchos dicen. Y yo lo creo, porque yo entiendo a Pablo. Amén. Ya los de esa época estaban sentados juntamente con Cristo, pero estaban en espera todavía. Nosotros ya no estamos en espera. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo y ya está consumado. Eso es la plenitud. Esa es la verdadera plenitud. La verdadera plenitud es aquella que te enseña que lo que Cristo hizo en la cruz ya está en plenitud el día de hoy. No es que la plenitud sea una doctrina diferente al nuevo pacto, como algunos que usted oye, que la plenitud que ellos predican es una plenitud sin Cristo, sin el sacrificio de Cristo. No, 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 no. La plenitud, la perfección es aquella, hermano, la plenitud bíblica, la plenitud del Espíritu es aquella donde lo que Cristo hizo y lo que Él estableció está en plenitud ahora. En el Espíritu estás pleno, estamos perfectos, ya no hay enemigos, hermano. Entonces, hermano, no caigas en la ignorancia de hacerte esclavo de aquellos religiosos que todavía te quieren llevar a la ley, como aquellos que quieren guardarle los sábados, y tú sabes la lista tan grande que hay. ¿Sí me estás comprendiendo, hermano? Entonces Pablo dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo vas a conocer ahora? ¿En el cuerpo físico que resucitó? ¿O en el cuerpo glorioso que resucitó? En el cuerpo, mira hermano, en el cuerpo glorioso, en que resucitó Cristo con toda la victoria que Él recibió, porque Él venció. Ese es el bautismo que nosotros tenemos. Es el bautismo en el Espíritu. Por eso es que fíjate, en el viejo pacto había una semejanza del primer Adán, que Pablo habla también en 1 Corintios. ¿Cuál es la semejanza o la sombra? Porque ahora no estamos en sombra. Tú no puedes unir la sombra, porque eso es la mezcla. Quieres unir la sombra con la realidad espiritual el día de hoy del nuevo pacto. Eso es lo que quieren hacer muchos. Quieren recibir la bendición espiritual y la bendición carnal. Y no es así, hermano. No es así. Por eso es que tu cuerpo físico se deteriora. Y muchos de los que me oyen al día de hoy, en 15 años, en 10 años, en 5 años no van a estar vivos ya. O se murieron de una enfermedad o un accidente. Así nos puede pasar a todos, hermano. No estamos exentos. ¿Por qué? Porque físicamente no tenemos bendición. No tenemos. ¿Y para qué la quieres, hermano? La bendición física. Yo sé que la quieres aquí en la tierra, está bien. Está bien. Pero créeme que si tú tienes este entendimiento, hasta tu cuerpo va a ser más sano. Yo te puedo decir, hermano, fíjate, yo no predico, no soy de esos milagreros y todo eso, pero ¿sabes qué? El año pasado yo recibí un milagro tremendo, hermano. Físico. ¿Sabes qué, hermano? Entrando este año, y todavía estoy en el primer mes, recibí otro milagro grande. Físico también. ¡Wow! Sí, hermano. Y no te voy a contar a todo por no jactarme, porque imagínate, ¿por qué vienen estas añadiduras?
¿Sabes por qué? Porque estoy honrando lo espiritual primeramente. Si yo honro lo espiritual, si tú honras lo espiritual primeramente, las añadiduras que tanto quieres, se te van a agregar. Pero honra, si eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Buscad primeramente el reino de Dios, y el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios el día de hoy es el reino espiritual, pero si tú te opones y no lo predicas, no estás haciendo justicia. El Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y si tú no predicas el reino espiritual, no predicas el nuevo pacto en su plenitud, si estás en contra del nuevo pacto, no estás siendo guiado, hermano, por el Espíritu de Dios, sino por tu carne. Amén. Entonces, hermano, eso es lo importante, que la bendición que habla. Por eso es que también se acuerda cuando habla de los dos hijos, hermano, que tuvo Abraham, aunque él tuvo más, pero la Biblia habla dos específicos, Ismael y Isaac. Fíjese que el Señor le dice, y ya ve cómo fastidiaba el mayorcito, porque usted sabe que representa el viejo pacto, representa la carne. Esa carne fastidiaba al espíritu, así como ahora nos fastidia la carne. A mí me fastidia la carne, hermano, me fastidia el espíritu. Yo quisiera, hermano, no voy a decir que quisiera más de Dios porque ya Dios me dio todo, pero quisiera que se manifestara más las cosas de Dios. Pero esta carnita, disculpe la palabra, me jode todavía. Me molesta, me fastidia. A mí pues, a usted no. Yo sé que usted no tiene problemas con su carne, pero yo sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso ya estaba escrito. Dice que el primero que es Ismael, el que nació según la carne, lo carnal, ¿qué dijo Dios? Échalo fuera. Y a su mamá también. ¿Por qué? Porque no va a heredar la carne con el espíritu. No va a heredar. Por eso dice Pablo, carne y sangre no heredan el reino del cielo. Entonces Pablo está resumiendo en 1 Corintios que no está hablando de ninguna resurrección carnal. Así que si tú estás esperando la resurrección de tu carne, olvídate, hermano. La buena noticia que yo tengo una buena noticia. Si tú dejas ese engaño, tengo una buena noticia para ti. Y es que tu espíritu tiene la herencia ya garantizada por un hecho. De que al tú partir de aquí, de esta tierra, dejar este cuerpo, hermano, entras a la dimensión gloriosa sin ya ningún... Mira, ahorita me viene un pensamiento. ¿Sabes cómo estaba la bendición? Y con esto cierro. ¿Sabes cómo estaba la transición que hablamos de la cruz al año 70? Como tu cuerpo. Ponlo así. Ya estaba garantizado, pero no se hacía realidad mientras, por ejemplo, el día de hoy, tu espíritu ya está bendecido con toda bendición. ¿Sí me entiendes? Pero no lo vas a ver. No lo vas a ver, hermano, completo hasta que no dejes el cuerpo físico. ¿Sí me estás entendiendo? Así pasó en aquel entonces, hermano. El nuevo pacto pleno, la resurrección no se había efectuado, no estaba garantizada, porque todavía faltaba, hermano, faltaba la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros el día de hoy, y con esto cierro, hermano, porque yo sé que el tiempo se nos ha ido, y yo sé que tú eres un entendido, y has recibido esta verdad. El apóstol Pablo dijo que estamos a los de ese entonces. Eso no es para nosotros, pero nosotros sí fuimos incluidos en el sacrificio. Note eso, porque dice que en Cristo Jesús fueron reunidos todos, lo pasado, lo presente y lo futuro. Pero ellos estaban en el proceso, hermano. Pero como eso ya Cristo lo garantizó con su segunda parucía, ya entró a perfección, ya fue removido totalmente el viejo pacto. Entonces nosotros, ya lo que dice Corintios, ya no es que esperamos, para ellos sí, en ese momento, para nosotros ya no esperamos, hermano, la transformación, porque ya se efectuó, ya está garantizado. Hermano, te puedes partir el día de hoy, el día de mañana de esta tierra, y mira, todo está garantizado. Ya no hay nada. Por eso cuando alguien me pregunta, hermano, ¿y qué hay después de aquí? Yo creo que no tengo las palabras, hermano,
y no tengo yo esa información para decirte lo que te queda allá. Lo único que puedo decir es que lo que está para allá es glorioso. Pero hoy por fe lo puedes empezar a disfrutar y a confesarlo, que estás pleno, perfecto en Cristo y que no te hace falta nada. Lo único que te hace falta, hermano, si es que te puedo decir, es dejar esta carne. Eso es todo, pero eso ya lo legal espiritualmente, la herencia de Dios ya está completa. Abba Padre, espero que te hayas gozado y hasta la próxima.